Bueno, alumnos, saludos. Lo primero es explicar justamente cuál ha sido la situación que se ha planteado por la que la cátedra no había iniciado sus actividades a distancia. En realidad es un error personal, parte de la misma cátedra. En el modo presencial, normalmente eh, uno cuando no tiene conocimiento de que haya inscriptos y ese tipo de cosas, tiene la posibilidad de iniciar el desarrollo de la materia, como es una materia optativa, en el segundo cuatrimestre. Y yo por cuestiones justamente de horario, pensé que eso lo podía hacer. Entonces simplemente quedaron abiertos los contenidos pensando que los alumnos matriculados en el 2025 todavía podían necesitar, ¿no es cierto?, ingresar al aula virtual para poder ver los contenidos que se desarrollaron durante el semestre. Yo he advertido recién el día 20 de mayo por un mail que recibí de que a la cátedra estaban accediendo alumnos matriculados en el 2026 y ahí es cuando me doy cuenta de lo que estaba pasando. Entonces le pregunto a las autoridades rápidamente al otro día me respondieron diciendo que no, que no es como en la modalidad presencial, así que bueno, eso ha sido lo que ha motivado que la cátedra, ustedes vieran que las fechas, por ejemplo, son del año pasado, etcétera, etcétera. Se va a normalizar sin ningún problema y más allá de esta explicación, que quería que ustedes la tuvieran personalmente del responsable de la cátedra, está la otra cuestión de eh, buscar los medios para poder en alguna medida normalizar este proceso de enseñanza-aprendizaje en la manera virtual, con esta metodología, ¿no es cierto?, de la virtualidad, para lo que nosotros vamos a hacer es hacer un repaso o un recorrido, más que repaso, de las unidades uno y 2. Voy a modificar obviamente las tareas. Si alguno las hubiera sacado las tareas, le pido por favor que esas tareas no las completen porque las tareas que van a tener estas unidades uno y 2 van a ser distintas a las que ustedes tienen ahí, que son las que tuvieron el año pasado, los alumnos matriculados el año pasado. Y lo que voy a hacer a continuación es dar un breve recorrido de estas dos unidades para que más o menos lo que sería el desarrollo de los contenidos, de las lecturas específicas y todo, lo tengan ustedes de alguna manera resumido, explicado, eh, y entonces tengan una comprensión más rápida de lo que son los temas que se abordan en estas unidades iniciales. Entonces, lo primero son las reflexiones iniciales en el material. Si ustedes han tenido acceso a la cátedra, podríamos decir que cuando nosotros hablamos en general de la bioética, no entremos todavía a hablar de bioderecho, de la bioética en general, de lo que estamos hablando no es otra cosa que de la dignidad de la persona, es decir, el conflicto en la dignidad de la persona humana. Eh, y en este sentido es obvio tener presente que la dignidad de la persona humana es infinita. ¿Por qué podemos llegar nosotros a esta conclusión? Bueno, a diferencia del resto de los seres creados, el ser humano tiene una dignidad especial, tiene características que son únicas en el reino de la creación. Es un ser racional, es un ser sociable, es un ser cultural, es un ser histórico, es un ser que tiene un sentido de trascendencia que el resto de las especies no lo tienen. Entonces podríamos decir que la dignidad humana es inherente, la dignidad humana es esencial y es
infinitamente superior a la dignidad, que también merece protección tanto desde el punto de vista moral como desde el punto de vista jurídico, de otras especies como puede ser la animal o como puede ser el reino de los vegetales, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que debemos entender en este orden de adquisición de conocimientos es que cuando hablamos de dignidad humana y decimos, bueno, ¿de dónde sale esta idea? ¿Dónde surge? ¿Quién me dice que esto es así? ¿Por qué el hombre tiene dignidad? ¿Por qué podemos hablar de la dignidad humana? Y bueno, la respuesta podría ser desde un punto de vista teológico, desde el punto de vista de la fe, muy sencilla. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Este argumento es irrebatible, sin embargo, aquellos que no profesen una creencia religiosa no van a compartirlo simplemente porque no entienden la idea de la fe, la idea del conocimiento revelado por la fe, y entonces estas particularidades de tener una semejanza con el que nos ha creado, nos hace infinitamente superiores, es una noción difícil de entender y mucho menos de respetar. Lo que no significa que no exista una verdadera fundamentación, y esa fundamentación nosotros la vamos a encontrar por el lado filosófico, por el lado de la filosofía, que justamente reconociendo el derecho natural o haciendo un análisis a través del derecho natural, vamos a llegar justamente a la misma conclusión de la dignidad humana. Por eso en la unidad uno hay una imagen donde se ve del lado izquierdo esta noción de dignidad, cualidad que tiene el ser porque este ser existe porque ha sido creado y amado por Dios. Y desde el lado, en la misma, en esa imagen de PowerPoint, aparece en el lado derecho esto de Declaración Universal de los Derechos del Hombre, y esa reflexión inicial filosóficamente reconocida, que es el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Podemos ser muy distintos en cuanto al idioma, en cuanto a la religión, las creencias culturales, incluso étnicamente ser distintos, tener piel blanca, piel oscura, eh, lo que se les ocurra. Sin embargo, todos participamos de una hermandad universal, somos miembros de la familia humana. Y por esa sola razón, y reconociendo en el ser humano, sea mujer, sea hombre, estas características tan particulares, racionalidad, sociabilidad, culturalidad, historicidad, reconociendo además ese sentido de trascendencia, vemos que hay una dignidad que es diferente a la dignidad que tienen el resto de los seres creados. Y ahí aparece la construcción racional de la dignidad inherente del ser humano. El ser humano tiene características que le son propias y que lo hacen que sea diferente respecto de todo lo demás que ha sido creado. Bueno, es obvio que en este tema ya hemos señalado una cuestión que es una verdad esencial, es decir, es una realidad existente, y es que no hay oposición entre fe y razón, muy por el contrario, debe existir un permanente diálogo. No es verdad solamente que yo diga que la dignidad humana procede de que somos creados a imagen y semejanza de Dios, con la idea central de que en todo ser de la familia humana
se reconocen estas características que son propias y esenciales de la de la racionalidad, de la sociabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, no hay contraposición entre fe y razón, sino que debe haber un diálogo. Y a continuación, en esta unidad, se empiezan a ver los conceptos esenciales, es decir, cuál es el significado de la palabra bioética, cuál es su objeto material, cuál es el objeto moral, cuáles son los saberes, o sea, el saber metodológico, ¿verdad? Eso lo ven directamente en el desarrollo del PowerPoint de la unidad, que incluso va siendo acompañado con las explicaciones del caso. Podríamos dar cientos de definiciones, no hay una definición específica diciendo esta está bien, la otra está mal. Yo en su momento me parece que elegí una que es de 1991, 1995, que es de la Enciclopedia de Bioética, donde dice que es un estudio sistemático de dimensiones morales de las ciencias de la vida y de la atención de la salud, empleando una variedad de metodologías éticas en un contexto interdisciplinar. Es decir, eh, cuando nosotros hablamos de bioética en general, estamos hablando del hombre y las intervenciones donde está en las situaciones límite, mayormente comprometida su propia existencia. Entonces ahí aparece la necesidad del análisis moral, del análisis ético de esas conductas, que sería la moralidad del acto concreto, y que esos conocimientos no son propios de la filosofía, no son propios de la teología, no son propios de las ciencias jurídicas, eh, tampoco son propios del conocimiento vulgar. Sin embargo, cada uno de estos saberes va aportando distintos enfoques. Entonces, la bioética supone un contexto interdisciplinario para comprender los problemas en los que está comprometida las ciencias de la vida. Bueno, a continuación se van mencionando antecedentes de bioética, de lo que sería la bioética actual, y quizás los más relevantes sean 1947, los procesos de Nuremberg, después que termina la Segunda Guerra Mundial, eh, 1949, que es donde el Papa Pío XII se reúne con el Colegio de Anestesiólogos y se define la descripción de lo que es el famoso principio del doble efecto, comprender que muchas veces cuando se realizan actos terapéuticos en en cuanto a la ayuda, ¿no es cierto?, de una persona que está transitando una situación de agonía y a la que se busca mínimamente asegurarle el confort en ese tramo final de su vida, bueno, tener eh, esta actitud de acompañamiento, de tratar de asegurar el confort de esa persona y de esa manera el tránsito que necesariamente nos alcanzará a todos no ponga a la persona en una situación de tal debilidad, ¿no es cierto?, que haga justamente insostenible ese tramo final, esos últimos momentos de su existencia. ¿Cuál era el problema que se planteaban los anestesiólogos? Cuando nosotros anestesiamos a un paciente oncológico, por ejemplo, suprimimos el dolor que está sintiendo por la enfermedad, pero estamos en pleno conocimiento de que a ese paciente le estamos acortando la vida. Entonces la pregunta era, ¿estamos aplicando actos eutanásicos? Y el Papa respondió de una manera muy serena diciendo, ¿qué es lo que busca el médico cuando anestesia? ¿El médico está buscando matar o acortar la vida? No, Santo Padre. Lo que estamos buscando es específicamente asegurar el confort del paciente para que no tenga esos síntomas desgarradores del proceso de agonía, esos dolores que son insoportables. Lo que pasa es que sí sabemos que el acortamiento de la vida es una consecuencia
necesaria e ineludible del tratamiento que aplicamos. Entonces el Papa concluía diciendo, es perfectamente moral y ético en consecuencia, porque lo que se está buscando es un fin bueno, que el paciente no sufra con esos dolores terminales. Hay una consecuencia no querida, una consecuencia no buscada, que es justamente el acortamiento de la vida. Y ahí aparece el principio del doble efecto, donde la moralidad del acto que se realiza justamente puede tener consecuencias no queridas. ¿Qué es lo que define si el acto es bueno o malo? El fin con el que yo lo persigo. Si yo lo que estoy buscando es evitar el dolor de la persona, puede ser que el acto tenga consecuencias no queridas, pero esas consecuencias no son buscadas. Podríamos en este sentido decir que esto que yo acabo de describir como principio del doble efecto, ineludiblemente nos va a pasar a todos con mayor o menor intensidad, por ejemplo, cuando tomamos un medicamento, cuando tenemos un tratamiento crónico de una enfermedad crónica, porque el medicamento el médico sabe, el fármaco el médico sabe que produce un efecto beneficioso en en la salud del paciente, sin perjuicio de que ese mismo fármaco puede provocar algunas otras enfermedades no queridas que a partir del momento de la administración del fármaco, entonces van a ser permanentemente controladas por el médico. No sé, supongamos el paciente al que por una patología oncológica se le receta metrotexato, que es una droga que se utiliza en oncología. Permite justamente eh, tratar la situación de cáncer que está presentando ese paciente. Y el médico sabe que si bien el efecto del fármaco puede ser positivo, hay un efecto no querido que podría ser lesiones hepáticas. Entonces, permanentemente lo que hace es hacer monitoreos a través de laboratorio, análisis, para ver justamente cómo está la función hepática. El médico no está buscando dañar el hígado del paciente. Sin embargo, esa es una consecuencia no querida del fármaco. Entonces, estas cuestiones las vamos a encontrar siempre. Después, en la unidad uno se habla justamente del origen de la bioética, del término bioética, ¿no es cierto? Y después se habla de los distintos desafíos que tiene la bioética. Esto de los desafíos de la bioética en tiempos actuales es una cuestión que podríamos decir muy relevante porque hace 50 años atrás, 60 años atrás, los problemas bioéticos se relacionaban, por ejemplo, no sé, eh, con simplemente decir a un paciente lo podemos anestesiar, analgesiar más o menos para que tenga más o menos dolores en un proceso de agonía terminal. Y hoy día nos estamos planteando otras cosas que 50 años atrás hubieran sido de ciencia ficción. Decir, por ejemplo, bueno, pobrecito está sufriendo, entonces un acto eutanásico es moralmente exigible. O decir, por ejemplo, es absolutamente válido el suicidio asistido. Ya llegaremos a tratar esos temas. Entonces, tenemos problemas que son sumamente complejos y la complejidad de estos problemas justamente viene acompañado del avance de la ciencia, que inexorablemente va requiriendo nuevos desafíos éticos. Por eso, cuanto más desarrollada y eficaz es la ciencia, mayores son los desafíos de la bioética y más rigurosas y definidas deben ser las normas de protección de los individuos. A mayor desarrollo científico, las normas jurídicas y los procesos de estudio moral y ético de las conductas médicas deben ser estudiados con mayor profundidad, porque es evidente que
la ciencia implica el arte de lo posible, pero muchas veces lo posible puede atentar contra la dignidad del hombre. Ya vamos a ver distintas situaciones en las que esto que estoy diciendo es así. La bioética en la actualidad entonces nos lleva a ubicarnos en un terreno que ya no es estrictamente las cuestiones propias de salud. También hablamos de bioética cuando hablamos de medio ambiente, la casa común, decía el Papa Francisco. Hablamos de bioética cuando hablamos de pobreza o de atentados contra la dignidad humana. Es decir, el ámbito de la bioética se ha transformado, y del bioderecho también, se han transformado prácticamente en el ámbito del estudio de todas las acciones humanas. Bueno, eh, después, en esta unidad también se habla de las clasificaciones de bioética, es decir, se explica qué es lo que es una bioética general o fundamental, qué es lo que es una bioética aplicada, y finalmente concluye eh, esta unidad, o esta parte de la unidad concluye justamente explicando que el enfoque que se dé a la bioética va a condicionar muchas veces las posibles soluciones que se ofrezcan a las situaciones de conflicto en donde la vida de un paciente, por ejemplo, debe necesariamente requerir una decisión del médico. Así, ¿qué decisión del médico? Bueno, por las situaciones de la evolución de una enfermedad muchas veces el médico se encuentra en la disyuntiva o en la necesidad de tomar la decisión de lo que se denomina limitación del esfuerzo terapéutico. Es decir, ¿qué sentido tiene que yo mantenga en una cama de terapia intensiva a un paciente que ya no tiene criterio de internación en terapia intensiva porque la enfermedad no va a ser remitida? Es decir, no se va a ir mejorando el paciente. El paciente no tiene posibilidades de mejoría. Entonces la pregunta ¿es moralmente correcto que yo mantenga a ese paciente en un cuidado intensivo o debería hacer otra cosa? Ahí aparece, por ejemplo, la limitación del esfuerzo terapéutico. Cuando nosotros hablamos entonces de modelos bioéticos de referencia, justamente nos estamos refiriendo a estas cuestiones en las que yo veo de qué manera o a través de qué punto de vista yo tomo mis decisiones. Yo puedo, por ejemplo, hablar desde un punto de vista de un subjetivismo moral. Es correcto, es moral, lo que a mí me parece que está bien. Podría, por ejemplo, decir simplemente, mire, si a él le parece que está bien, eso es lo correcto. Si al otro le parece que está mal, eso es incorrecto. Y entonces ahí yo estoy hablando de una autonomía absoluta e irrestricta. Podríamos hablar de una ética utilitarista, es decir, eh, es bueno o es correcto en la medida en la que permita mantener el uso eficiente de los recursos. Entonces, las premisas es, cuando yo tengo costos económicos o valores vida, ¿qué es más importante? ¿El costo económico o el valor vida? Y en una ética utilitarista, justamente la consecuencia va a ser la protección del costo económico, hacer más eficiente el recurso, aún a costa del sacrificio de la vida. Bueno, entonces, eh, de estas formas en las que yo me paro frente a estos conflictos, de la forma o desde el lugar en el que los estoy mirando, yo puedo hablar de dos modelos bioéticos que podríamos decir modelos de referencia o modelos bioéticos, que serían la corriente anglosajona y la corriente personalista o continental europea. Bueno, la ética
la ética anglosajona o la bioética anglosajona justamente parte de una idea de que en realidad el hombre es uno más. Es decir, el cosmos, todo lo que existe, existe, y dentro de todo lo que existe, existe además el hombre. Evidentemente yo no estoy haciendo una categorización de esas existencias y en alguna medida estoy librando al intérprete o al testigo que haga una apreciación, una valoración axiológica de qué es más importante. Si la vida de una persona, la voluntad de otra persona, la preservación de un bien, porque en definitiva el hombre es algo más que está dentro de todo lo que existe. En este sentido, para que tengamos más o menos una clara idea de lo que sería este relativismo, yo puedo perfectamente reconocer la relevancia que tiene la vida humana sin perjuicio de lo que considerar que, por ejemplo, es tan importante la vida humana como la voluntad de una persona. Y entonces acá estoy imponiendo el reinado de la autonomía. Y ahí aparece el argumento del aborto, en donde es mucho más relevante la voluntad de la madre gestante que la protección de la vida del que está siendo gestado. Entonces, en los modelos bioéticos, según como yo me pare y vea la realidad, va a ser justamente el punto de vista a partir del cual voy a elaborar las decisiones. Por eso en el principialismo norteamericano, la característica, o en el principialismo en los modelos anglosajones, ¿no es cierto? La característica en las tomas de decisiones es justamente esa relatividad. Y a partir de ahí aparecen los principios de beneficencia, no maleficencia, el principio de autonomía y el principio de justicia. Eso ustedes lo ven, lo habrán visto, es fácilmente entendible. Muchas veces estos principios pueden ser interpretados de distinta manera, es decir, ¿qué es lo que es bueno? ¿Qué es beneficencia? ¿Lo que a mí me parece que es bueno o lo que le parece al otro que es bueno? Y entonces ahí aparecen los relativismos. Frente a esos relativismos, el mismo principialismo dice, no, 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 siempre aquello que es bueno, pero si eso que es bueno está produciendo un mal, dejó de ser bueno. Principio de no maleficencia, que en realidad se explica como contraprincipio. Entonces podríamos decir, por ejemplo, para el drogadicto es bueno la droga. ¿Por qué? Porque si no la tiene, cae en un síndrome de abstinencia, que lo puede llevar incluso a la muerte. ¿Es bueno que yo al drogadicto le dé droga? Y ahí va a venir el contraprincipio, no, 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 porque le sigo haciendo daño en la salud. Tengo que buscar otro camino para que supere la adicción. Esto refleja justamente una postura, concepto de autonomía, podríamos decir es ese ámbito absoluto de tomar decisiones en cualquier dirección, y principio de justicia que compromete el uso de los recursos. Esto ustedes lo van a ver claramente, incluso están las explicaciones, obviamente, de este PowerPoint en la unidad 1. La corriente personalista, por su parte, tiene otra visión. Existe todo, por decirlo de alguna manera, pero la persona tiene no solamente un valor trascendente, sino que además tiene una dignidad inherente.
La persona es distinta a todo lo demás que existe y para quienes creemos en la existencia de Dios, desde nuestro punto de vista confesional, podríamos decir, esta persona tiene su referencia última en Dios. Fuimos creados a su imagen y semejanza, respetando aquel razonamiento inicial de que yo desde el punto de vista de la filosofía y específicamente del derecho natural puedo llegar a la existencia, al reconocimiento y existencia y comprobar la existencia de la dignidad humana. Las características tan particulares que tiene el ser humano no las tiene el resto de las cosas creadas, la racionalidad, la sociabilidad, etcétera, etcétera. Entonces acá yo estoy estableciendo un modelo bioético de referencia que está ontológicamente fundamentado, que tiene un punto de partida inicial, que es objetivo y central, que es la existencia del ser humano con una dignidad inherente superior al resto de las cosas. Ya no es el hombre algo más que está, como pasa en los modelos principialistas. El hombre es, y además están las cosas, pero el hombre es, porque tiene características que son únicas frente a toda la creación. El hombre es porque tiene conciencia de sí. En el reino animal y en el reino vegetal, estas cualidades de tener la propia conciencia del yo no están relacionadas como la facultad espiritual que tiene el hombre de conocer su propia existencia, de poder reflexionar sobre sí mismo. En consecuencia, estamos ante un ser que es completamente distinto. Es un ser que tiene una dignidad que es inherente. Y acá ya no hablamos de principios de beneficencia, maleficencia y esas cosas, sino que hablamos del principio de defensa de la vida física. Acá lo fundamental es preservar la vida del ser humano. ¿Por qué? Porque si bien el ser humano tiene una dignidad inherente, intrínseca, que excede a la materialidad de su propia existencia, sin esa existencia el ser humano deja de ser tal. Entonces, el primer derecho al que yo tengo que acudir en su defensa es el derecho a la vida de la persona. Que la vida de la persona sería la protección del cuerpo y el cuerpo no es lo más importante, obvio que sí. Pero si yo no tengo esa materia, no tengo ese contenido, ese sustento material, este sujeto que es intrínsecamente superior porque tiene una dignidad inherente que sobrepasa el resto de lo creado, por desgracia deja de existir. Entonces, la vida humana es un valor fundamental. Después tenemos el principio de libertad y responsabilidad. Acá entramos en otro terreno. Mientras el principialismo nos decía vaya para donde quiera ir, el personalismo ontológico hace la aclaración, libertad no es hacer lo que yo quiera, libertad es hacer lo que debo hacer y no hacer otra cosa. Porque cuando yo hago otra cosa y no lo que debo hacer, soy responsable de no haber cumplido con lo que debo hacer. La libertad en realidad es un don. Sin embargo, el ejercicio de la libertad lleva necesariamente la carga de la responsabilidad. Por eso los filósofos existencialistas como Sartre justifican, por ejemplo, los totalitarismos cuando dicen, por ejemplo, la pesada carga de la libertad. Es decir, el hombre está mucho más liviano, el hombre está mucho más cómodo, el hombre es mucho más feliz cuando no es libre.
porque no es responsable de los actos que realice. El responsable es otro, el que manda. El hombre simplemente está. Entonces no es responsable porque obedece órdenes. Ortega y Gasset es el que dice que la libertad supone hacer lo que debo hacer y no hacer otra cosa. Y cuando yo hago otra cosa, no es un acto de libertad, sino que es el ejercicio pleno del libertinaje. Bueno, principio terapéutico, principio de totalidad que involucra en el desarrollo de esta unidad. Se explica con mayor extensión, esto es simplemente un pequeño repaso para que tengan bien claras algunas ideas. El principio terapéutico básicamente implica que todo acto va a estar siempre relacionado, ¿no es cierto?, a la salud del todo. Es decir, yo no podría administrar un fármaco a una persona que tiene una enfermedad oncológica que mate el cáncer, pero que también mate a la persona. El médico podría decir, el tratamiento ha sido exitoso, fulminé el cáncer. Sí, pero también mataste a la persona. Entonces, como que el tratamiento no tiene mucha eficacia. O podríamos decir, ¿hasta dónde debo mantener un tratamiento o debo mantener un esfuerzo? De ahí que cuando se empiezan a hacer estudios bioéticos más profundos, aparece el carácter proporcionado, o desproporcionado, ordinario o extraordinario del esfuerzo terapéutico. Y en algunas situaciones de salud de los pacientes aparece la cuestión de decir, tenemos que hacer la limitación del esfuerzo terapéutico, porque es hasta inmoral continuar el tratamiento con un paciente cuya enfermedad ya no se va a remitir, no se va a mejorar este paciente. Entonces a eso hace referencia el principio de totalidad, teniendo en cuenta que la corporeidad del ser humano es un todo y que muchas veces cuando está afectada la parte y esa afección, esa enfermedad que tiene la parte puede llegar a afectar al todo, es perfectamente ético y moral desprenderse de esa parte. Es decir, me refiero específicamente cuando hay, por ejemplo, una enfermedad, la gangrena de una extremidad de una persona. Eh, no cabe ninguna duda que amputar el pie, amputar la mano del enfermo que tiene gangrena, es una necesidad urgente para evitar que la infección continúe avanzando y abarque al todo, es decir, abarque el cuerpo y obviamente termine eliminando la vida de esa persona. Bueno, esto es justamente el principio de totalidad o principio terapéutico y podríamos hablar también de la sociabilidad y subsidiariedad, que acá, a diferencia de lo que es el principio de justicia, el principio de sociabilidad implica a que todos en realidad somos responsables de participar en la realización del bien a nuestros semejantes. Esto tiene una idea muy amplia, muy general, y podríamos decir, bueno, ¿es el Estado el que tiene que estar presente, como muchas veces se ha dicho, se dice, el Estado presente? No, no, no. Nosotros tenemos un deber social. Y podríamos decir que los actores de que exista el bienestar no debe ser el Estado, sino que debe ser la sociedad. Solamente en aquellos casos en los que, por alguna razón, el bien de la sociedad no puede ser alcanzado por sus miembros, es donde se reclama la subsidiariedad, es decir, el auxilio del Estado. Hay algunas situaciones que explican esta idea, pero podríamos decir, por ejemplo, supongamos un tratamiento experimental de un fármaco que todavía está en investigación, cuya aplicación en una persona es de cifras siderales, bla, bla, bla,
son tratamientos que están fuera del alcance económico de los particulares. Ahí es donde se requiere la presencia del Estado. Cuando hablamos de la utilización de elementos técnicos que son de altísima tecnología, que van a permitir curar o mejorar el estado de salud de millones de personas, eso está fuera del alcance de los particulares, fuera del alcance de muchas empresas médicas. Ahí aparece la subsidiariedad del Estado. Entonces, bueno, esto tiene una seria connotación política. Entonces, podríamos decir, para terminar esta primera parte del recorrido, la unidad uno, ¿no es cierto? Que la corriente personalista, justamente como dice la última imagen de ese PowerPoint, está centrado en el valor irreemplazable de la persona humana. No cabe duda que cuando nosotros hablamos del bien del individuo y de la economía, por más que nos digan pueden ser intereses contrapuestos, en realidad no lo son, no lo son, porque la economía o el bienestar económico no es un fin en sí mismo. En realidad es un medio para alcanzar un fin que es justamente la plenitud o el desarrollo integral del ser humano. En cuanto a la unidad 2, siguiendo con este recorrido, ¿no es cierto? La unidad 2 tiene dos temas. La primera parte o dos contenidos temáticos. La primera parte habla de persona humana, donde voy a hacerles algunas aclaraciones que son las que siempre tienen que tener presente o como mira. Y segunda parte, cuando se habla de la dignidad humana, ¿no es cierto? Eh, y entramos a un tema que es un poco más conflictivo, que es el tema de la identidad de género. Entonces, primero, haciendo la aclaración que cuando hablamos de inicio de la vida, en esa unidad hay un cuadrito que dice IA, inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque ciertos avances tecnológicos de la informática, como la inteligencia artificial, muchas veces nos inducen a error. Cuando hablamos de bioética e inicio de la vida hay que tener una cosa muy clarita. La vida comienza desde el mismo momento de la fecundación del óvulo por un espermatozoide. Ahí aparece un nuevo ADN, eso no se discute. Esa es una verdad científica comprobada desde hace por lo menos 30 años. En los años 90 ya estaba bien clarita la situación por parte de los embriólogos, ¿no es cierto? Eh, que justamente describían el proceso de fecundación de los mamíferos y se describía muy claramente. ¿Y por qué digo muy claramente? Porque cuando uno usa la IA y pregunta por el preembrión, le va a decir la IA, por ejemplo, bueno, hay un informe, o mejor dicho, mientras el embrión no está implantado en el seno materno, se lo considera preembrión, es un agrupamiento de células que cuando recién está implantado en el útero materno se empieza a desarrollar como un ser humano. Mentira. Directamente es una falsedad absoluta y esta falsedad, un poco para ganar tiempo en lo que a mí me interesa que ustedes tengan bien en claro, es consecuencia de una necesidad legal. Cuando se empiezan a hacer las primeras investigaciones genéticas, uno de los problemas que había en Inglaterra era decir cómo experimentamos con seres humanos, entre paréntesis, embriones, cuando tienen una protección legal. Y entonces ahí apareció este concepto pseudocientífico del estadio preembrionario. Es decir, mientras no haya anidación, no hay persona. En consecuencia, si no hay persona, pero yo tengo esta bolsa de células, a esta bolsa de células sí la puedo investigar o sí puedo experimentar con ella. Eso es el famoso estadio preembrionario.
Entonces, lo primero a tener en cuenta y que quede bien clarito, porque esto no se discute científicamente, es más, más adelante, cuando ustedes vean o si ya lo han visto, obviamente, en la unidad, cuando han visto el desarrollo, en las imágenes se mencionan toda una serie de bibliografías que está al alcance de todos, embriología clínica, donde los procesos del inicio de la vida son siempre los mismos. El óvulo es fecundado por un espermatozoide, se comienza la división celular y es en ese momento que se produce la primera división celular donde comienza la existencia de la vida y hay un ADN propio. Eh, bueno, en ese PowerPoint tienen todas unas referencias históricas de lo que es preembrión, las diferencias, ¿no es cierto?, de lo que se considera que sería un preembrión, bla, bla, bla. Todo eso en realidad es una información absolutamente falsa, porque lo único cierto, aparece también en ese PowerPoint para que ustedes lo vean, es que el desarrollo del ser humano, tanto de sus momentos iniciales, es a través de un cigoto, un embrión, cuando es más grande, después de los 3 meses, un feto y después un neonato, un recién nacido. Y ahí se mencionan libros de embriología clínica, Carlson, Flores, Langman, un montón de autores. Ojo, están en la biblioteca incluso de la Universidad Católica, es decir, no es citar alguna bibliografía extranjera, no, no, no. Esto es bibliografía que está al alcance de todos, específicamente también al alcance de los médicos. Eh, Pasa a ser fundamental entonces tener bien en claro cuál es el estatuto del embrión humano, es decir, desde qué momento el embrión es humano, eso me lo responde la ciencia, y cuál es el estatuto de protección, para lo que tenemos que andar por un camino donde tenemos que hacer algunas aclaraciones que son muy relevantes. Y es que, primero, yo debo respetar, como una idea, ¿no es cierto? Yo debo respetar al embrión humano porque el embrión humano es, no será, es persona. ¿Qué es lo que diferencia el embrión humano fecundado hace un minuto de un niño de 5 años? El paso del tiempo. El mismo ADN que tiene ese niño de 5 años lo tuvo en el mismo momento de ser fecundado, lo mismo que tiene su propio ADN este embrión que ahora está siendo fecundado. Esto no es una cuestión de fe, esto es una cuestión de conocimiento y certeza científica. Bueno, eh, aunque yo no vea los rasgos antropomórficos, esa forma humana en el embrión, no quiere decir que ese embrión no tenga humanidad. La humanidad viene determinada por el ADN. Y si yo a ese embrión temprano le saco una de las 4 células que tiene y las analizo, y tomo una de las millones de células que tiene el niño de 5 años y las analizo, me voy a encontrar con dos ADN que son exactamente iguales. O sea, iguales en el sentido que tienen el mismo número de componentes, millones de información, porque es el ADN, la información genética de dos sujetos humanos. Uno en proceso de gestación, el otro ya nacido. Entonces, yo no puedo escindir lo biológico de la corporeidad humana. Es decir, no me pueden, no es un argumento válido decir todavía no ha nacido, todavía no está formado, entonces esto no es un ser humano, sí es un ser humano.
Así como ustedes son un ser humano, yo soy un ser humano, pero ¿qué diferencia hay entre ustedes que me están mirando y yo? Y yo estoy envejecido y ustedes son jóvenes, lo que no quiere decir que yo sea más humano que ustedes o que ustedes no sean humanos y yo sí lo sea. Entre el embrión y el nacido pasa exactamente lo mismo. El nacido está más envejecido. Bueno, eh, la corporeidad no se limita solamente a la exteriorización morfológica. No solamente es el cuerpo lo que ustedes están viendo cuando miran a un semejante y dicen esto es un humano, sino también lo que miran en un embrioscopio cuando ha sido fecundado un óvulo por un espermatozoide. Eso tiene la misma corporeidad. Bueno, eh, problemitas mayores. En ese PowerPoint ya se empieza a hablar, ¿no es cierto?, de embrión humano, la historia, bla, 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 tienen muchas cosas. El código de Vélez, que es muy importante el código de Vélez, porque el código de Vélez una, tenía un artículo que era el artículo 51, que daba un concepto de persona física, hablando de justamente los entes que presentan signos característicos de humanidad sin distinción de cualidad o accidente. ¿Y cuál es la característica de humanidad según ese sabio legislador que era Dalmacio Vélez Sarsfield? La existencia de vida humana. Lo que hace a que una persona sea persona es que tenga ese signo característico de humanidad, que tenga vida. Ni las cualidades, que sea blanco, que sea negro, gordo, flaco, lindo, feo, mujer, hombre, lo que se les ocurra, hace a su humanidad. Ni tampoco los accidentes, que se esté por morir, que sea viejo, que sea ciego, que esté paralítico, tampoco. Vive. Y si vive, es persona. Eh, por alguna razón, el nuevo código, el artículo 51, justamente habla de dignidad de la persona, incorpora un concepto que es muy importante. Hubiera sido igualmente valioso que se mantuviera el concepto de persona física que daba el código de Vélez porque tiene una actualidad científica eh, que es imposible de ser contrastada. Bueno, como estamos hablando de persona y estamos hablando de estatuto del embrión humano, es decir, estamos viendo la legislación, ya estamos en el terreno del bioderecho, entramos justamente a ver desde cuándo la persona es persona. ¿Y qué es lo que podríamos decir nosotros que tenemos? Bueno, si nosotros nos fijamos, vamos a hacer el análisis del derecho convencional, ¿no es cierto? Cuando comienza a existir la persona, tenemos la Convención de los Derechos del Niño de 1989, en 1990 la ratifica la República Argentina. La Convención, por cuestiones propias de la armonización de distintas legislaciones, cuando habla de niño, dice toda persona hasta los 18 años de edad, pero no dice desde cuándo. La República Argentina, a través de la Ley 23849, se adhiere a la Convención de los Derechos del Niño y hace la aclaración todavía vigente, les aclaro, porque tenemos legislación sobre aborto que no menciona nada o no hace ningún comentario respecto de la ley de adhesión de la República Argentina a la Convención de los Derechos del Niño. Se habla de interés superior del niño, un montón de cosas, pero no se dice que para la República Argentina niño es toda persona desde su fecundación y hasta los 18 años de edad. Desde el mismo momento que fue fecundado y hasta los 18 años de edad es niño. Cabría entonces una primera pregunta inicial.
incluso a modo de crítica, cómo una ley de aborto puede estar violando una ley especial del Congreso, aprobada con mayorías especiales, que es la Convención de los Derechos del Niño, que para poder ser derogada requiere 2/3 de ambas cámaras, en donde se define niño como toda persona desde la fecundación y hasta los 18 años de edad. Primera incógnita. Seguimos adelante. La ley 26061, todos en mayor o menor medida la habrán escuchado, aunque sea por la televisión, también nos habla de niño cuando habla justamente del interés superior del niño al que hace referencia la Convención de los Derechos del Niño. ¿Y qué es lo que dice? Lo que dice es que garantiza el ejercicio y el disfrute pleno, efectivo y permanente de los derechos reconocidos en el otorgamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales en los que la Argentina sea parte. O casualidad, Convención de los Derechos del Niño para la República Argentina, niño toda persona desde su fecundación. Quiere decir que hay algo que en algún momento hemos dejado de respetar con respecto a la vida de los niños en su origen. Seguimos adelante. El artículo 2 de la ley 26061 dice que los derechos de los niños, las garantías de los niños son de orden público, son irrenunciables, son independientes, indivisibles e intransigibles. Con lo que empieza a aparecer otra duda. Si el artículo 1 me está diciendo que niño es toda persona en la 26061, en los términos de la Convención de los Derechos del Niño, y para la República Argentina desde la fecundación hasta los 18 años de edad, y el artículo 2 me dice que los derechos de los niños son de orden público, intransigibles, son interdependientes, son indivisibles e irrenunciables. ¿Cómo puede ser entonces que una mujer pueda, vamos a decirlo eufemísticamente, pueda interrumpir un embarazo cuando justamente el producto de la gestación tiene automáticamente comprometida su existencia, que es el embrión que está siendo gestado? Si ese derecho es irrenunciable y de acuerdo a la ley 26061 vigente, yo no puedo transigir los derechos del niño. Y para la República Argentina, niño es toda persona desde su fecundación hasta los 18 años de edad. Quiere decir entonces que la ley 27610 lo que está haciendo es permitir que se maten niños. Esto a modo de pregunta, porque en realidad hay serios reparos legislativos a la ley de aborto en la República Argentina. Pero vamos a profundizar la situación de crisis con el artículo 3 de la ley 26061. Porque cuando habla del interés superior del niño y describe justamente qué es lo que es este interés superior, menciona en la parte final que cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de los niños, niñas y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros. En el artículo 3 de la ley 26061, entonces lo que está haciendo es una valoración axiológica y está diciendo si hay conflicto entre esto y esto, debe prevalecer esto. ¿Qué es esto que debe prevalecer? El interés del niño. Sin embargo, con aquellas legislaciones, como en el caso de la República Argentina, que permiten el aborto, no está prevaleciendo el interés del niño, sino que está prevaleciendo el interés o la autonomía de la madre. Pequeñas aclaraciones que siempre deben tener presente, las compartan o no, acá ya estamos hablando de ley. Y estamos hablando de ley vigente. No estamos hablando de posturas ideológicas. Seguimos adelante
Código Civil, artículo 19. En esto no me voy a extender mucho. En el desarrollo del tema en el aula virtual lo tienen desarrollado en más tiempo. Pero podríamos decir que la persona humana comienza a existir desde el mismo momento de la concepción. Punto. Eso de la concepción en el seno materno, obviamente que era parte de la redacción de Vélez y tenía significación en el texto proyectado que después se suprimió porque era un escándalo. Vean el desarrollo del PowerPoint y van a entender lo que les estoy diciendo. Lo cierto es que el código con o el legislador con buen criterio, cuando habla del comienzo de la existencia, lo fija justamente con la concepción, intra o extracorpórea, a tener en cuenta. Después se dan algunas cuestiones que son propias de los antecedentes legislativos a nivel internacional para que se comprenda justamente esta idea de vida humana, esta idea de afirmaciones falsas y finalmente un caso muy famoso que es un leader case del siglo XIX, que es Scott contra Sandford, donde la Corte Suprema de Estados Unidos pone en evidencia cómo es una forma de interpretación de la vida humana. Ustedes después lean los comentarios que se hace y se van a dar cuenta cuál es la valoración que podríamos decir de carácter subjetivo que yo puedo hacer respecto de ciertas vidas humanas. Bueno, el Código Civil, la Corte Suprema tiene un pronunciamiento. Cuando decimos el personalismo ontológico parte de la base de que la persona humana es un fin en sí mismo, esta idea central también lo recoge la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el pronunciamiento, la definición jurídica equivale a decir, ojo, el ser humano no puede ser instrumentalizado, no puede ser tomado de modo utilitario. El ser humano es un fin en sí mismo. Eso, véanlo, lo tienen suficientemente desarrollado. Comienza el tema, ahí ya en el desarrollo de ese PowerPoint comienza el tema de dignidad humana, los reconocimientos que hace la Corte Suprema sobre la noción de dignidad humana y al final hay una pequeña reflexión personal sobre el concepto de dignidad humana como valor intrínseco, inherente, universal, inalienable de cada persona por el simple hecho de ser humano, por el simple hecho de ser un humano. Cualquier sujeto de la familia humana es igualmente digno. Eh, Hay hitos históricos, jurídicos, que determinan justamente el reconocimiento de la dignidad humana, ya hemos mencionado, Declaración Universal de los Derechos del Hombre en 1948, eh, Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, eh, bueno, un montonazo que eso los tienen ahí en el desarrollo del PowerPoint, los van a poder ver. Declaración Universal de Bioética del año 2005, por ejemplo, y así sucesivamente. El reconocimiento legal de la dignidad humana en el Código Civil, bueno, está consagrado expresamente, artículo 51, y eso ya lo pueden ir viendo ustedes. Y entramos en el último tema, que esto es lo que a mí me interesa reflexionar muy pequeño, o sea, muy poquitos segundos, instantes, para hablar de la identidad de género. La ley 26743, que es la que habla justamente del respeto, el reconocimiento y la identidad de género, eh, es ley. En consecuencia, yo debo respetar la ley. La pregunta es, ¿yo tengo la obligación de respetar la ley y no criticar muchas veces su sentido y alcance? Bueno, ahí ya la cosa cambia. Entonces, cuando nosotros hablamos de el gender identity, estas reflexiones que están en el desarrollo de la unidad 2
Ustedes escúchenlas, pero yo quiero que quede una idea central. Por eso le digo, esto va a ser una cuestión de segundos. No hay una cuestión ideológica para atacar o apoyar las identidades de género. Hay una construcción ideológica que parte de la base de que el género se contrapone a la realidad biológica porque el género es una construcción social. Bien, quien se sienta mujer, se siente mujer, quien se sienta varón, se siente varón, aun cuando ese sentimiento no responda a su realidad biológica. Yo debo discriminarlo, debo perseguirlo por esa razón, no. No es el sentido y la finalidad de estas palabras llegar a esta idea de que hablar de géneros o de personas que asumen un género es una cuestión de valoración axiológica, porque evidentemente son cuestiones que muchas veces obedecen a realidades psicológicas que exceden el campo de esta materia. Pero sí es claro, y acá es a donde yo me quiero detener, yo he hecho un proceso con algún, no vamos a decir con algún grado de profundidad, porque no soy psicólogo, soy solamente un abogado que se ha tenido que poner a estudiar algunas cosas para que le queden claras las ideas que yo les comunico a ustedes, pero acá tenemos que reconocer algunas cosas y es que, primero, cuando nosotros hablamos de estos temas, tenemos que tener en claro un profundo respeto de la dignidad humana. Sea que hablemos de personas heterosexuales, sea que hablemos de personas homosexuales, sea que hablemos de personas trans, estamos hablando de seres humanos. Primera cuestión. Y como estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de dignidad humana. Y como estamos hablando de dignidad humana, estamos hablando de la dignidad, no de las dignidades, sino de la dignidad que es inherente, que es intrínseca y que es esencial, en los términos de lo que estamos hablando ahora, de estas ideas, del heterosexual, del homosexual o del transexual. No hay una mayor dignidad en el transexual, no hay una mayor dignidad humana en el homosexual, no hay una mayor dignidad humana en el heterosexual. Todos los sujetos pertenecemos a la misma familia humana. Con lo que tener bien en claro que muchas veces ciertas leyes discriminan cuando establecen el reconocimiento de ciertos derechos por pertenecer a minorías basados en una especial cualidad o dignidad que en realidad no existe. Eh, yo puedo escribir lo que se me da la gana en una ley, pero decir cupo trans laboral es una discriminación positiva en función de los transexuales. Y esa discriminación positiva, negativa para los que no sean transexuales, perfectamente podría ser discutida desde su validez constitucional. Es decir, es más persona o es persona con mayor derecho a tener un trabajo por la sola razón de ser transexual. Entonces ahí tenemos un problema serio. Quiero entonces, o mejor dicho, el desarrollo de estos contenidos ha sido entonces para que se comprenda claramente qué es lo que son las identidades de género, que son justamente discursos de tipo político, está claramente analizado con algún grado de profundidad, y que básicamente incluso están teniendo o empezando a tener el rechazo
de lo que serían los grupos feministas radicalizados, es decir, los feministas ortodoxos o las feministas ortodoxas que han llegado incluso a hacer planteamientos jurídicos, a pesar de que en la República Argentina tenemos otros fallos sobre transexualidades, pero en Inglaterra, por ejemplo, únicamente puede denominarse mujer, la mujer biológicamente mujer. Es decir, la mujer trans no es mujer, es un transexual. A ese punto hemos llegado. Entonces, un poco la primera parte del desarrollo de ese tema es para eso, para que se comprenda cuál es la realidad de las ideologías de género. Lo tienen desarrollado en el material. La segunda parte que me parece a mí es más preocupante es el referido a las reasignaciones de sexo o las identidades de género en la infancia. Porque muchas veces encubren estas situaciones de transición a las que hace referencia la ley de identidad de género, en la posibilidad, ¿no es cierto?, de que a menores de edad se los esté o se los haya mal diagnosticado como personas trans que deben transicionar y en realidad estamos hablando de menores que solamente tienen, o mejor, no solamente tienen, sino que padecen cuadros depresivos. Entonces, las realidades de las identidades de géneros en la infancia ya es muchísimo más grave. Que una persona adulta decida transicionar, problema de ella. Se respeta, obviamente, ese ámbito de autonomía que tiene la persona. Que yo acompañe a un niño a que inicie un proceso de supresión puberal para que comience una transición transgénero, ya estamos hablando de otra cosa porque ahí podemos estar provocando un perjuicio irreparable a esa persona. Y si después hay una cirugía de adecuación de sexo y más adelante esa persona se da cuenta de que no había tomado una decisión correcta cuando transicionó, normalmente tiene una única vía de escape que se llama suicidio. Entonces, cuando se habla de la transexualidad de las infancias, estamos hablando de situaciones muchísimo más delicadas en la que los últimos estudios de psicología lo aclaran muy bien. Todos los psicólogos de primera línea a nivel mundial desaconsejan cualquier tránsito en personas que todavía no son mayores de edad. Bueno, esto ha sido simplemente un breve recorrido para que nosotros podamos normalizar, para que ustedes tengan claro, ¿no es cierto?, lo que sería la finalidad de los desarrollos de las unidades uno y 2. Ya en el curso de las próximas horas, es muy probable que mañana 24 o el día 25 esté subiendo las tareas que sean propias y una cosa que me había olvidado, va a haber un solo parcial en esta materia este año. Así que bueno, chicos, me despido de ustedes.